Hoy estamos con Sara Ortiz, una periodista muy rigurosa, de las que yo más respeto, en las que yo más confío en el país. Ella cubre temas de seguridad, crimen organizado, y ya nos va a contar ella un poco mejor. Estamos aquí en el cafecito, listas para conversar. Sarita, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Gracias, Sol, muchas gracias, y también muy generosa por tus palabras. Porque, bueno, yo soy una periodista, nada más. Pero tú, Sarita, ¿llevas cuántos años haciendo esto? A ver, estoy desde... Son, creo que más de 12 o 14, ya no me acuerdo. ¿Y cómo llegas al periodismo? De casualidad. A ver, la verdad es que yo tenía intención, o sea, he tenido como otros intereses en la vida. Uno es que yo quería ser misionera. Ah. Porque siempre me gustaba ayudar. Entonces digo, bueno, yo quiero hacer un trabajo de misionera, y me gustaba la idea de la comunicación para un tema de misiones. Por eso es que yo... Es decir, para eso, los misioneros lo que transmiten es como la palabra de Jesús. Cuéntanos un poquito como ¿qué es la una ayuda misionera? social. No, mucho tiene que ver con la ayuda social, mucho tiene que ver con el evangelio. Pero está relacionado a la religión. Sí, por eso es que yo también estudié teología, por eso es que yo también me gusta mucho me gusta todo lo que tiene que ver con comunicación cristiana. Son cosas que a mí me gustan mucho. Entonces, o sea, eres cristiana. Sí. Y además muy orgullosa de eso, porque para mí es como, o sea, sí, tengo muchas cosas que pueden gustarme, pero si hay algo que atraviesa mi vida de principio a fin, es la relación que yo tengo con Dios. Ay, qué interesante. Entonces, para mí era como muy importante eso. Luego pensaba en ser diseñadora de modas, luego me gusta la carpintería. Todo esto en el colegio. Sí. Entonces yo no sabía qué hacer, realmente no sabía qué hacer. Tenía una amiga que estaba estudiando comunicación y me dijo, ¿qué tal si vienes a estudiar conmigo mientras decides? Y bueno, ahí descubrí que me gustaba la comunicación, pero me descubrí más bien que me gustaba el periodismo. Y yo solo... Ya estudiando comunicación. Ya estudiando. Porque yo lo encontraba una herramienta y un sentido. O sea, al final hay muchas cosas que la gente está muy lejana a conocer. Y si no tienes este mediador que puede ser el periodismo, esas historias quedan ahí muy lejanas de la gente. Y dije, bueno, me gusta. Y ya, es como que, no sé, me puse ahí. Recuerdo que mi primer año, además que fue año de pasantía, escribía sobre amor, belleza, salud y turismo. Así que ¿En la familia? ¿O? No, en el periódico La Hora. Ah, en La Hora. Ahí empezaste. Sí. Y luego estaba en el Hoy. Realmente ya me tocó, justo fui a trabajar en Blanco y Negro, que es una revista de investigación. Yo era la chica de los mandados. O sea, porque me decía, mira, esta fuente te va a entregar tal información, tú ve y trae. Entonces yo era la de los mandados. Y creo que ahí sí aprendí un poco sobre el manejo de fuentes, porque también eran fuentes muy interesantes, a veces muy profundas de temas que se iban a tocar, pero yo no tenía idea. O sea, yo vivía en el mundo con hitos. Y luego poco a poco fui haciendo Crónica Roja, que tiene que ver justamente con cosas muy sangrientas, ¿no?, que están ocurriendo en la sociedad, con cárceles, con violencia de género, violencia en la familia. No sé, me ha tocado un montón de cosas que yo siento que no eran lo que quería. Y así todo me ha ido llevando hasta ahora, que por ejemplo me ha tocado hacer... A mí me encanta contratación pública, por ejemplo. Me encanta. Revisar los contratos. Me encanta revisar los contratos, me encanta ver las subastas. Soy como muy de estar viendo a ver quién está vendiendo, qué está comprando, en cuánto están vendiendo. Pero lo que yo no cachaba, y creo que ahora es muy evidente, es, o sea, sobre todo hace como 2 o 3 años atrás, yo no cachaba que si tú sigues el hilo de un tema de contratación pública, te puede llevar al narcotráfico. Entonces, porque eso es reciente también. Sí, ¿no? Es reciente, es muy moderno, digamos, ese fenómeno tiene unos 2, 3 años. Además que es demasiado evidente ya. Porque un poco en la pandemia se evidenció esto, ¿no? Quienes estaban detrás de los contratos, recuerdo algunos reportajes de televisión, de prensa escrita también, que mostraban quién estaba atrás de la venta de las mascarillas, incluso estaban involucrados en algún momento los Bucaram, es decir, como que recién en ese momento dices, hay algo detrás, porque antes habría podido parecer inocuo investigar salud, porque dices, bueno, a ver, salud, no me van a matar si investigo salud. Hoy es uno de los temas más delicados para investigar. Sí, exacto. Tú dices, bueno, voy a ver un contratista y aparece el nombre de una persona.
pero ahora en la realidad no sabes quién está detrás. Y justo uno de los temas que nosotros publicamos hace poquito era que tenía que ver con la empresa que va a ganar o que ya estaba a punto de ganar un contrato. Era una empresa en Panamá que tenía unos directores nominales, que son de esos directores que aparecen en 200, 300, 400 empresas, nombres que se repiten y que al final no tienes idea quién es el beneficiario final. Entonces yo escribo cosas y me quedo con la incógnita de ¿y quién es el beneficiario final de todo eso? O sea, ¿a quién en el fondo estoy atacando? No lo sé. Como no lo sé, yo solo digo, bueno, Diosito, protege. Tú sabrás. Ajá, pero no voy a dejar de hacer el trabajo que me corresponde, no por eso. Y tocas justo este tema que es cómo esto ya toca la seguridad y la vida de los periodistas, de las personas que están cubriendo estas fuentes, de las personas que están investigando quién está detrás de las contrataciones, de las cárceles. Tuvimos ya nuestra primera periodista exiliada, ya son lastimosamente más de una decena los que han tenido que salir en distintos momentos. Carol Noroña fue quien salió primera por investigar cárceles, por cubrir lo que pasaba al interior de las cárceles. Y tú has sido mencionada en distintos momentos como un blanco del narcotráfico, del crimen organizado. Cuando se empezaron a revelar estas conversaciones tras el asesinato de Norero, tu nombre salió ahí, como si te estuvieran persiguiendo, incluso si no recuerdo mal, a través de alguien en el EQ 911 que ayudaba a encontrar tu ubicación. Cuéntanos un poco cómo era eso y cómo se recibe una cosa así. Verás, o sea, lo que yo sé es lo que está en el expediente, porque también lastimosamente no es que hay una investigación en donde yo puedo ver qué mismo pasó. Yo sé lo que está en las comunicaciones, que son chats entre Jordán y Norero. Entonces, en ellos están hablando todo el tiempo de callar a los periodistas que les eran incómodos en el 2022, que justo es el año en donde aparece esta fotografía de estos señores en Miami. La de la piscina. La piscina, la famosa piscina. Las conexiones que pueden haber entre la casa de Jordán con Norero, cosas que, o sea, que estaban pasando, pero que también al mismo tiempo no estaban tan claras cuál es la relación. O sea, en 2022 era imposible decir que Jordán y Norero estaban aliados en una cosa, porque no había esa conexión, a menos de que aparezcan estos chats que aparecieron en 2023. Y en ese contexto ellos están hablando de callar a periodistas y están viendo diferentes formas. Entre las formas, obviamente, había una forma que es la más violenta y que hablaban de aquí como que fingir un robo, darme un disparo y llevarse el celular. Algo así. Entonces, esa era la historia. Se llevan el celular, fingen un robo y alguien me dispara. Entonces, yo me acuerdo claramente que además yo estaba leyendo ese expediente número 43 del caso de Metástasis y cuando yo leí, sentí como un balde de agua así. Y me acuerdo que dije, bueno, creo que ya es de madrugada porque además yo tengo la mala costumbre de leer a cualquier hora. O sea, como por saber qué está pasando. Hasta por adelantar los temas. Claro, la curiosidad te puede nada. Dije, creo que es muy temprano, me voy a dormir. Pero me acuerdo que acto seguido yo siempre tengo como me lleva el tema de la razón, no soy muy emocional, ¿para qué? Entonces acto seguido me puse a pensar, volví a abrir ese PDF que está en el expediente, que es unos chats que han sido periciados, que los jueces han validado, han dado la validez legal y sabemos cuál es la cadena de custodia. Dan por válidos, es decir. Ajá, no son chats que aparecieron de la nada. Son chats que están en un expediente judicial donde hay personas procesadas y que además los jueces han dado la validez y han dicho que la cadena de custodia es la correcta y no se han vulnerado derechos de estas personas. Y cuando yo vuelvo a leer veo las fechas. Entonces veo que están hablando en agosto de 2022. Yo para cuando estaba leyendo eso era diciembre de 2023. Entonces yo acto seguido recuerdo claramente que dije, Dios, grande eres tú. Porque a mí me parece una cosa impresionante de cómo Él es fiel, o sea, cómo este Dios en el que yo creo es fiel. Fiel a que yo no me doy cuenta del peligro en el que estaba y Él me protegía. Y nunca me pasó nada. Es verdad, yo siempre... También es verdad que yo tengo un perfil bajo, intento tener un perfil más bajo, pero bueno, ahora es como que me es más complicado. Y tengo una vida como muy tranquila, de mi casa, de las cosas que hago, incluso con mi iglesia. Pero ahí queda todo. No es como que yo me voy a exponer y aquí voy a presentar dónde estoy viajando, dónde estoy comiendo, dónde estoy haciendo tales cosas. En tiempo real la ubicación por poco. Entonces yo me di cuenta y decía, chuta, ¿cuánto me has protegido y no me di cuenta de esto? Yo creo que realmente es un motivo para mí de alegría. Y de verdad es un poco extraño, pero a mí en lugar de darme temor me dio mucha paz y mucha alegría. Sentir la protección en la parte personal.
Ya en la parte de periodista, porque también razonas, como, claro, a ver, esto tiene que ver con un trabajo con el que yo estoy haciendo. ¿Qué estabas haciendo en esa época que molestó? Justamente eran todas estas conexiones que tienen que ver entre Norero y Jordán. No eran evidentes, pero habían conexiones. El tema de las casas, el tema de las empresas. Habían empresas en Panamá, otras empresas en Reino Unido que tenían, o sea, conexiones con gente que había aquí en el Ecuador, sido contratista y estaba prófuga porque básicamente pues, había vendido con sobreprecio los insumos médicos. Y todo esto se relacionaba. Todos estaban relacionados. Bueno, yo creo que muchos periodistas que trabajamos a veces en periodismo de investigación o que vemos las cosas de corrupción, nos damos cuenta que todo está relacionado. O sea, pueden parecer como que diferentes grupos mafiosos, pero al final todos están relacionados. Entonces, esa era una de las cosas que pasaba. Y mi razonamiento de periodista es, bueno, ok, esto no tiene que ver solamente conmigo. O sea, yo siempre soy consciente de que yo soy una periodista. Y yo estoy consciente de que yo no soy famosa. Entonces, esto no tiene que ver conmigo, con Sara Ortiz, esto tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Claro. Y ahí me acuerdo claramente que uno de los mensajes que daban o que hablaban era: tenemos que callar a estos perros de la prensa. Me acuerdo claramente esas palabras porque es la forma en la que nos ven. Luego me acuerdo donde decía que si le callas a una, ya se callan todos. Entonces hay que darles un escarmiento, hay que esto y el otro. Y al mismo tiempo que hablaban de estos mensajes, por ahí le mataron a alguien me parece, no recuerdo dónde era, creo que en Quevedo, le mataron y mandaron mensajes diciendo, con fotos, diciendo que le mataron a este periodista, en Manabí también era, pero le mataron a alguien más y dijeron, ay no, y se mandaban fotos de muertos. Entonces yo creo que una cosa es real, son amenazas reales, es una situación real y compleja la que estamos atravesando los periodistas, pero también es una cosa real y verdadera, y es que no te están, o sea, sería más fácil y no te perseguirían si tú fueras parte de ese grupo. Claro. Y no están haciendo eso. Y yo deseo entre que me alaben ellos o me aplaudan ellos o se alíen conmigo o me busquen para alguna cosa, a que me persigan. Yo prefiero 1000 veces que me persigan. Qué fuerte eso. Sí, porque es la verdad. O sea, hay gente que puede estar dispuesta a vender su honor, su buen nombre, a vivir del dinero o de la fama o del poder y correr por eso y aliarse con esas personas. Pero yo sé que yo no estoy dispuesta a eso. Y ese es otro problema, ¿no? Que el dinero del narco empieza a tomarse las instituciones, la policía, la política, etcétera. ¿Cómo no va a tomarse el periodismo si es uno de los poderes? ¿Cómo los periodistas podemos resistir ante eso? Bueno, por la plata o plomo, ¿no? Porque puede ser como, a ver, te pago, bueno, no quieres, entonces te amenazo, y ahí es donde vienen los exilios, etcétera. O sea, en ese contexto, ¿cómo crees que el periodismo como tal puede resistir? Yo creo que es muy difícil realmente resistir, porque yo podría decir, mira, hay instituciones sólidas. Hay instituciones sólidas que protegen a los periodistas, ya sean las mismas empresas periodísticas, ya sean las organizaciones, pero en realidad en el momento en el que estamos es que las instituciones no son sólidas. Ninguna institución sólida. Hemos podido ver que las instituciones que deben proteger a los periodistas, que sean la policía, no son instituciones confiables. Hay excepciones, por supuesto, pero como tal es como que toda la estructura está hecha para exponerte. Y es muy triste, la verdad, pero entonces al final le queda solamente la responsabilidad individual. O sea, ¿cuál es el camino que uno está dispuesto a transitar? Yo estoy dispuesta a transitar el camino que a mí me ha tocado, que es el trabajar en función de las cosas que me dan. A veces hay personas que denuncian y yo considero que si alguien denuncia en este país lleno de corrupción, ya es un logro. O sea, solo el hecho que te denuncie y a mí me dé el privilegio de confiar en mí. Y por lo tanto yo estoy dispuesta a confiar en esas personas, a arriesgar, a buscar los documentos que sean necesarios y publicar siempre y cuando haya documentos. Porque esa es la verdad. Si no hay un soporte y si no hay pruebas, a mí me pueden chismear lo que quieran, pero yo no puedo publicar. Porque ese es el otro tema que en los últimos años se ha vuelto como parte de la discusión, que son estas famosas filtraciones. Te sacan un montón de cosas y después vas a un programa y en vivo dices, esto es así, e interpretas sin mostrar documentación. Y que eso también puede lastimar al periodismo en el sentido de que puede parecer que eso es periodismo y es súper fácil acusar a cualquiera sin que haya un sustento detrás. Nuevamente, tu nombre ha vuelto a salir en estos chats divulgados por La Posta.
en unas conversaciones con Fernando Villavicencio, que, ojo, Fernando Villavicencio, como muchas otras personas, era fuente de muchos periodistas, y en este punto da más o menos igual que sea un político que no sea, muchos políticos son fuente, incluso gente con investigaciones, gente con sentencia. ¿Por qué? Porque tienen información. Lo que hace un periodista es saber de dónde viene esa información, tomarla con pinzas, sabiendo que siempre la fuente es parte interesada, y ya. En tu caso, ¿crees que ha habido una afectación o cómo crees que se deberían tomar estos chats donde menciona además a muchísimos periodistas? Yo creo que es un amedrentamiento para los periodistas, porque yo voy a volver al tema en el que yo defiendo. Es que yo no soy famosa. Yo no, o sea, de entre todos los periodistas con los que hablaba Fernando Villavicencio, yo soy una más. Y dentro de los una más, yo no soy famosa. No hay un motivo para el que, digamos, que a mí me ataquen por ser Sara Ortiz. Yo creo que es un mensaje. Y es un mensaje que para mí está claro que tiene que ver con, o sea, que viene desde el 2022, cuando yo recuerdo las palabras, no dice, a estos perros de la prensa hay que callarlos. Entonces, sí es verdad que tal vez no funcionó el plan y quisieron matarme y no pudieron. Pero yo creo que ahora hay un plan para matar mi reputación. Y yo estoy dispuesta a morir esa reputación. Es que a mí me da igual. Yo creo que la gente puede pensar lo que quiera de mí y tiene la libertad de hacerlo. Hay gente que me ha dicho que yo soy prostituta o que soy una... que cobro dinero de las investigaciones o que lo que sea, que extorsiono. Me da igual, la gente puede pensar lo que quiera. Es que yo no me voy a decir... Yo no creo... O sea, yo siempre he creído que yo no tengo la facultad de decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar. La gente podrá pensar lo que quiera en función de los elementos que quiera, en función de la verdad o en función de la mentira. Y yo sigo creyendo que yo no soy lo importante en esta historia. Aquí esta historia tiene que ver con el periodismo y los periodistas a los que nos quieren callar. Ahora, esto que tú tocas es importante, porque en algún taller que vinieron periodistas mexicanos y de El Salvador a hablar sobre seguridad con periodistas en el que yo estuve, ellos decían que uno de los problemas que ellos identifican ya mirando en retrospectiva en cuanto a la seguridad de periodistas es ese, que los periodistas creían que no eran la historia, cuando a veces sí eran la historia, en el sentido de que de repente empieza a haber ataques, empieza a haber amenazas, y los periodistas no hablan porque, bueno, no, yo no soy la historia, de gana voy a estar contando. Y en realidad no se trata solo de la amenaza a Sara Ortiz, sino de que si una periodista está siendo amenazada, ya hay una vulneración a la democracia y hay un riesgo para que la gente que lea a Sara Ortiz, la gente que lea a Juanito Pérez o a cualquiera de los periodistas, de repente va a dejar de estar informada sobre el tema. Más adelante quiero tocar el asesinato de nuestros colegas en 2018, que también fue una forma de silenciar y de decir, cuidado que ustedes pueden ser los siguientes. La impunidad que ha habido alrededor del caso, ni decir. Pero todo esto para decir que quizá también estamos perdiendo el foco al pensar que los periodistas no somos la historia, cuando de repente quizás sí, no la más importante, no la más relevante, la gente está pasándola mal, hay crisis económica, los negocios están siendo vacunados, pero dentro de todo eso también los periodistas de repente son la historia y tal vez no estamos dándole la importancia para garantizar, más que a Sara Ortiz o a quien fuere, a la subsistencia del periodismo. O sea, el hecho de que yo esté aquí en esta entrevista, que yo odio las entrevistas, es que yo, o sea, quiero demostrar que la historia en sí es importante. No tanto mi nombre, pero la historia en sí es importante, porque como yo decía, o como decíamos antes, yo creo que es una tragedia. Lo que está pasando en el país es una tragedia. El que a los periodistas te señalen, y sobre todo gente que, o sea, es como el mundo al revés. ¿Cómo los puede pájaros ser esto? disparando las escopetas. Yo digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser una cosa tan impresionante en donde todo es al revés? Lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. O sea, para mí me impresiona ese nivel de degradación en el que hemos llegado. Pero yo creo que simplemente es una tragedia para la sociedad. Porque en el momento en el que deja de existir periodistas que hagan su trabajo con honradez, deje de existir instituciones que financian a esos periodistas y sepas de dónde viene ese dinero que les pagan sus salarios. En el caso mío, a mí me paga un periódico y creo que cualquiera puede hasta investigar sobre eso porque no tengo ningún lío, pero yo sé de dónde viene mi salario. No estoy como pensando en que, ay, ¿quién me estará pagando? Y ahora, ¿quién querrá darme esto? ¿Para qué será? Y mientras esas instituciones vayan flaqueando, entonces es una tragedia nacional, porque tú lo que vas a tener es una sociedad que esté más en la oscuridad, siempre más sumida en la oscuridad, más sumida en la corrupción y sobre todo más sumida en ese dinero sucio que puede comprar un montón de voces, un montón de productoras de contenido digital, en el que básicamente lo único que quieren es
seguir una agenda política, una agenda económica, una agenda de poder. Y que se venden literalmente en el más amplio sentido de la palabra, porque yo creo que también aquí entras en un tema que es súper espinoso, que es el del financiamiento, porque en los medios grandes está súper claro, viven de la pauta y punto, o sea, y eso ha sido así históricamente. Ahora, también están en crisis justamente porque ya no es tan rentable pagarle, no sé, a cualquier diario, a cualquier televisora, cuando puedes pagarle directamente a Facebook, para poner Google Ads o cualquiera de estas otras plataformas que además identifican un algoritmo súper preciso. Entonces, de repente, ya para las empresas no es tan buen negocio pagarle, porque si es que lo miras únicamente desde el sentido del negocio y no desde el valor del periodismo, por un lado. Y por otro lado, también las instituciones son tan poquitas, o sea, tenemos instituciones mediáticas, tan poquitos medios que muchos, bueno, pues ha habido despidos, entonces de repente son muy poquitos los periodistas que pueden estar privilegiadamente, lastimosa, con salario, con seguridad social, o sea, con las garantías mínimas. Y muchos otros freelance por acá, aparecen medios, algunos que genuinamente tú ves que están tratando de hacer un esfuerzo. Veíamos hace poco el cierre del Ferroviario, que ha tratado de reportar desde Durán lo que más ha podido de crimen organizado. Su dueño tuvo amenazas de muerte, tuvo que salir del país, fue movido, etcétera. Y hay otros que se disfrazan, y mencionábamos hace un momento, algunos que de repente son granjas de trolls, literalmente. Creo que a ti te habían insultado, a mí me han insultado de prostituta para abajo, además, porque de ahí es, o sea, con la soltura con la que uno dice prostituta, pero que la gente puede confundirse. Porque, a ver, yo me pongo, no sé, Narco TV y de repente soy un medio, o sea, y eso me garantiza, y a mí me respondía cuando yo les decía que son un pasquín, porque además es lo que son. O sea, una cosa es que yo tenga una opinión, una cosa es que yo tenga una línea editorial, yo que sé, que sea más afín con una organización política que con otra. Eso puede existir, pero tiene que haber mínimos, el rigor, la contrastación, mínimos. ¿Cómo crees tú que estas cuentas disfrazadas de medios que se venden muchas veces además con plata pública, porque los gobiernos les pagan y les dan pauta, miles de dólares en pauta, para que ataquen a periodistas críticos con el gobierno, por ejemplo, o para que dispersen las mal llamadas fake news, que es básicamente desinformación? ¿Cómo la gente puede distinguir entre lo que es periodismo y estas cuentas disfrazadas de medios, o periodistas que no son periodistas? Yo creo que igual la gente tiene... A ver, es que yo solamente, digamos, que cuestiono cuando hay plata pública. Si hay dinero público y es un medio partidista, y hay dinero público y es un medio, yo que sé, que se dedica al desprestigio de la gente, para mí es como que eso no debería existir, y deberíamos buscar formas de cerrarlo. Si es dinero privado y la gente quiere poner para consumir basura, yo estoy a favor de que consuman lo que quieran. ¿Pero no crees que eso merma la democracia al final del día? Porque una cosa es consumir basura, otra cosa es consumir mentiras. O sea, que te digan tal Sara Ortiz es pagada por tal persona, y empieza una campaña literalmente de desprestigio con plata privada, pero es mentira. Ajá, es mentira. Pero al mismo tiempo yo creo que están todas las cosas... A ver... Porque es una bola de nieve. Sí, pero la gente al mismo tiempo... Es que... ¿Cómo explicarlo? Es como que estas cosas que tú dices al final están distorsionadas. Porque tú sales de las redes y en el mundo no pasa eso. O sea, en el mundo real la gente está en otras cosas. Tú entras en las redes y es como el ataque. Pero ¿no te ha pasado ya a ti que la gente te cuenta? A mí me ha pasado, la otra vez me pasó en la peluquería, que una de las chicas de la peluquería me decía, pero parece que entonces el gobierno va a declarar un feriado energético. Sí. Porque habían hecho esta distorsión de la voz de un colega de Coavisa y le presentan la nota ya con inteligencia artificial. Claro. Además hablamos de unas cosas súper sofisticadas. Y por supuesto que cualquiera se lo puede tragar. Entonces de repente la verdad ya no es la verdad, es la famosa posverdad. Y de esto se puede hacer un montón. O sea, se ha hablado desde videos sexuales hasta mañana te transforman la voz y Sarita ha estado negociando con tal narco. O sea, y es difícil de contener por la bomba gigantesca que se hace. Entonces, sí, más allá un poco de la reputación en redes, de cómo esto realmente te puede afectar en la vida real. Quizá todavía no pasa, pero quizá va a pasar. Pero bueno, yo creo que al final toca hacer el trabajo que nos corresponde. O sea, yo no puedo, a veces, eso es verdad, hay demasiados desafíos en este oficio, demasiados. Tienen que ver con el financiamiento, tienen que ver con las amenazas, tienen que ver con las fake news, tienen que ver con la inteligencia artificial. O sea, hay demasiados frentes que tenemos. Así que yo siempre digo, y lo digo con mucha humildad, o sea, yo me centro en lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es como responder a la gente que a veces confía en mí, y gracias a Dios por eso, pero también responder a las cosas que yo estoy viendo, y hay muchas injusticias, y hay muchas cosas que están pasando, y hay gente muy corrupta, y yo respondo a eso, o sea, a eso. Yo siempre digo, y es una realidad, que a mí no me interesa
ir en contra de alguien que sea poderoso, ya sea poderoso en el mundo de las mafias o poderoso en la política. No es un tema que a mí me asusta. A mí siempre me va a asustar el levantar falso testimonio en contra de una persona o el señalar a alguien que es honesto y decirle que es, yo qué sé, lo peor que puede existir. Eso a mí me aterra. ¿Cómo haces para que eso no te pase cuando haces tus reportajes? A ver, en el plano personal tengo que decir que yo suelo orar un día antes o 2 días antes y le pido a otras personas que lo hagan para que yo esté consciente de que es una cosa grave. O sea, decirle a una persona algo que no es, mentirle y decirle que esta persona es corrupta cuando es una persona honesta, a mí me parece una de las cosas más terribles que puede existir. No me ha pasado, gracias a Dios, hasta ahora no me ha pasado. He dudado de ciertas personas, es verdad, pero al cabo de un tiempo siempre ha salido a la luz de quiénes son. O sea, es verdad que ha habido personas que dicen, ay, esto y el otro, y te salen con bendiciones y versículos y cosas así, y te citan a la familia y cosas así, pero al cabo de un tiempo, unos meses, a veces un año, están prófugos de la justicia. Son personas que, hemos visto lo que han hecho. Y son los que me atacan, además. Entonces, yo no tengo problema con eso. Pero ya en el plano, digamos, del rigor periodístico, yo necesito papeles. Y yo puedo contar lo que cuentan los papeles. Los papeles son cosas que están en contratación pública, son cosas que hay actas que se han firmado, hay videos, hay fotos, o hay documentos de la policía, cosas judiciales. Yo, sobre todo, las cosas, es verdad, me gustan mucho lo que tiene que ver con corrupción, pero la formación básica que yo tengo es de periodismo judicial. Y esos son documentos, lo que dicen las actas, lo que dicen los peritos, lo que dicen los informes, son los expedientes. Entonces, eso yo creo que es una realidad que te puede salvar a muchas veces. Y otra de las cosas que yo te quería contestar es, ¿qué podemos hacer frente a todas estas cosas? Una de las cosas que yo hago en los temas que yo publico es que a mí me gusta darle los documentos a la gente. En el link de las notas web, cuando uno entra, puede acceder a los documentos. Ya son 50, 40 páginas, que la gente lo vea. Que la gente lo vea, que la gente lo revise, que la gente se informe por sí. Es un gran ejercicio de transparencia. Y que la gente saque lo que quiera sacar de conclusión. Entonces, si yo estoy contando de que aquí hay sobreprecio, yo le voy a entregar el acta de entrega-recepción, las facturas de las cosas que se han comprado, o el informe en donde se califican las proformas que se han entregado, o los oferentes, el tema del informe de las subastas, cosas que están ahí. No es que yo me voy a sacar o a buscar una fuente que me dé eso a cambio de algo. Son cosas que son públicas. Que es verdad que a veces no accedemos tan fácilmente porque falta como una cultura de que el propio ciudadano sea el que haga esta fiscalización. Pero yo estoy a favor de que el ciudadano haga la fiscalización de lo que estaba viviendo, pero al mismo tiempo del trabajo periodístico. Ese es mi aporte. Yo sé que, como dicen, un pajarito, no sé el verano, una golondrina, no sé el verano, pero no importa. A mí solo me importa hacer mi trabajo. Es una cosa que yo tengo muy claro. No tengo como pensado, con esto voy a cambiar el periodismo y voy a meter... Es demasiado ambicioso eso también. Sí, yo lo único que digo es, yo hago lo que me corresponde, que es, este es mi trabajo, responderme por mi trabajo, y con las audiencias que yo creo, con las que me siguen, incluso con la gente que ya me lee algunos años, yo les entrego estos documentos para que la gente haga lo que quiera. Y muchas veces estas personas a mí me han sorprendido porque me han hecho feedback o me han retroalimentado mandándome correos. Me dicen, mire, usted no vio, en su nota no vio este eje, o no se percató de esto, y hay más. Y a mí me da para seguimiento, entonces es chévere. Claro. Y una de las cosas que también se ha hablado mucho últimamente es, a raíz de estas filtraciones, de las conversaciones de Fernando Villavicencio, es... el vocero, ¿no? Entonces, como el vocero es un portal que está desprestigiado y que tiene señalamientos y que hay dudas, entonces nada de lo que dice es verdad, por un lado. O por otro lado, como me sirve para mi discurso narrativo político, entonces todo lo que dice es verdad. ¿Cómo podemos distinguir entre que quizá, incluso cuando la fuente es desprestigiada o cuando el origen de esa información es desprestigiada, que quizá puede haber información que es verídica, que es veraz y que habría que contextualizarla e investigarla desde otra mirada? ¿Cómo ves tú esta filtración de los chats? ¿Cómo se ha transparentado? Al final, Fernando Villavicencio era un personaje público, dejando de lado los temas personales que no impactan en la vida pública, pero si hay alguna relación, yo qué sé, de que había un testaferro que era el pariente, todo eso es de interés público. ¿Cómo
balanceas estas dos cosas? Entre el origen de la información de una voz que quizá está desprestigiada versus lo que sí puede ser de interés fiscalizable de una persona que está muerta, pero que quizá la información, incluso después de su muerte, puede conducirnos a otros lados. Bueno, yo creo que hay unas cosas que ya te dice la ley. Básicamente, yo te decía, mi formación es como de periodismo judicial. Sobre la base, o sea, sobre todas las cosas, yo soy periodista judicial. Entonces, lo que te dice la ley es que nosotros, como periodistas, podemos garantizar, tenemos que tener el 100% de confianza y garantizar de que esa prueba que se ha cogido es verídica o es fehaciente. ¿Cómo puedes garantizar de unos chats que que no sabes cuál es el origen, que no tienes el teléfono, que no tienes cadena de custodia, que tienes un documento en HTML que es modificable, que además está en un servidor en otro país para el que todo lo que se ha hecho es una consecución de actos ilegales e ilícitos? Entonces, sobre todos sus actos, yo creo sinceramente que yo no puedo dar fe y no puedo decirle a la audiencia, miren, esto es verdad y esto es mentira, porque no lo sé. Eso es la realidad. Yo no sé hasta qué punto una cosa sea verdad, todo sea verdad o todo es mentira. Ahora quiero ser un poco de abogada del diablo, porque a veces a los periodistas también les filtran documentos que están en investigación previa. Es ilegal en principio, pero se saca. O sea, muchas veces y muchos escándalos se han destapado por sacar antes de tiempo. Ahí es donde se balancea y ahí podemos hablar horas sobre ética periodística y pones en equilibrio, ¿no? A ver, esto todavía no puedo sacar, pero si no saco, tal fulano se va a fugar o no se va a enterar o este fiscal corrupto lo va a esconder. Es decir, hay muchas razones por las que podrías tomar una decisión en principio ilegal y los estándares internacionales te dicen que hay una protección a eso cuando el interés es del bien público. Pero ese es el punto, o sea, es el punto para mí en el que está mal. O sea, yo no creo que, por ejemplo, tener una primicia merezca el que yo viola la ley. O sea, yo soy muy radical en ese sentido. Creo que muchos periodistas pueden tener otras líneas rojas, pero yo soy muy radical. Yo creo sinceramente de que si algo viola la ley, yo no lo hago. A mí me da igual si es que eso significa que el man se fugará. Yo no hago, porque yo voy a dar cuenta de mis actos, no de los actos de las demás personas. También me da igual, es verdad, que no sé, que si es que yo publico y otros lo publican primero, pues que lo hagan. Que lo hagan y que además piensen que yo soy mediocre porque voy detrás de todos los demás. Bueno, voy detrás de todos los demás, pero yo no violo la ley. Para mí eso es una línea roja y no estoy dispuesta por ninguna razón. Y además sí he tenido, no es que no me ha pasado. ¿Cuántas veces yo he tenido cosas que yo estoy esperando que me han filtrado o que me han llegado, que sé que son verdaderas, porque sé que la fuente es una fuente fiable, pero al mismo tiempo yo no puedo sacar eso? Uno, porque si me filtra es por un interés. Dos, porque yo voy a violar la ley. Y a mí no me gusta hacer esas cosas. Yo no lo hago, no estoy dispuesta a eso. Me ha ido bien en este camino, creo que me ha ido bien en este camino de no hacerlo. Pero hay gente que lo hace y tendrá sus intereses, incluso hasta podrá decir yo lo hago por un bien mayor. Pero es que a mí no me parece que el bien mayor sea es seguir siendo parte de este sistema en donde todo el mundo hace lo que le da la gana. O sea, la ley, tú haces lo que quieras con la ley, con las instituciones. No, o sea, no. Para mí la justicia tiene que ser un balance y tiene que ser, o sea, cómo se le representa como una balanza. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay documentos que están clasificados y que van a revelar lo que pasaba en su momento con los colegas del comercio? Se hablaba de los documentos clasificados que podrían revelar qué fue lo que pasó, pero si están clasificados no podría sacarlo. Entonces nunca nos enteraríamos de qué pasó. Es decir, si hay, o no sé, te pregunto para ti, hay ciertas circunstancias en las que si no se revelan, incluso, de nuevo, con estos amparos que hay en estándares. ¿Por qué hay estos estándares? Porque justamente tratas de ser un contrapoder. Al final, cuando un gobierno es un poder importante o tiene cooptada, como en países como el nuestro, que llega cualquier gobierno y coopta todo lo que puede porque, bueno, no hay institucionalidad, entonces de repente ese gobierno nunca te va a entregar la información de forma transparente. Y cuando digo gobierno me refiero más a Estado incluso, porque si controlas el Consejo de Participación Ciudadana, la Fiscalía, etcétera, nunca vas a poder transparentar eso. Entonces no hay casos en los que vas a tener que irte en contra de eso, en el sentido de que si no, cosas nunca vamos a saber qué pasó. Y pongo el ejemplo tan dramático de los colegas del comercio porque ese es uno de los casos en los que hasta ahora no sabemos qué ha pasado. Pero de todas formas, o sea, yo siempre voy a esperar. Puede ser que esperes años, es verdad. Pero
Yo creo que hay cosas que no se pueden sostener. O sea, creo que hay injusticias que no se pueden sostener en el tiempo. La de ellos es una injusticia y es una impunidad, o sea, que grita terriblemente para las familias. Pero puedes agotar todos los recursos que tengas, legales, judiciales, pero si al cabo de algún tiempo te van a dar una información a ellos y ellos los quieren revelar y todos nos hacemos eco de esto, no hay problema. Yo no le veo la ilegalidad. El punto es el que yo no quiero cometer. ¿Me cachas? Si ellos encuentran una persona que les va a entregar una información y ellos quieren hacerlo público y es una información que ha pasado, cómo se dieron en realidad las cosas, bueno, o sea, ellos son los que pueden hacerlo. ¿Cómo fue para ti eso? Tú trabajabas en esa época en el comercio. Y eso fue un drama terrible. Y estabas a cargo de la redacción ese fin de semana, ¿no? No, era lunes 26 el domingo de marzo. al lunes, ¿no? A ver, fue el lunes 26 de marzo. Que desaparecieron para el martes, hacia el martes. No, en la mañana. Que nos enteramos en la noche, que porque sí, empezaba a especular. Bueno, no me acuerdo que me enteré en la noche, pero probablemente tú sabías más temprano. Sí, ellos estaban, bueno, les secuestraron el lunes, lunes. Y se anunció lo del secuestro, me parece que en la madrugada del martes. Entonces, claro, para mí fue un dramísimo porque el Javier era mi amigo. Entonces, yo le quería mucho. Y era un amigo porque yo trabajé 7 años con él. Y era como alguien en el que todos los días, casi todos los días le ves, conversas. Y además teníamos el mismo grupo de amigos, salíamos con las mismas personas siempre. Entonces, para mí fue una cosa espantosa. Pero también fue la primera vez que yo caí en cuenta de que en este país matan periodistas. Y también fue la primera vez que pasó también, ¿no? Sí. No, es como que vas como a hacer tu trabajo y no tienes mucho en cuenta de que realmente hay cosas muy malas. Y que tú haces tu trabajo y piensas como que estás protegido por eso, por tu trabajo. Porque no estás ni para un bando ni para el otro bando. Pero cuando pasó eso, yo dije eso. O sea, realmente mi reflexión fue, en este país matan periodistas. Y mi otra segunda reflexión fue, y si te matan, no te van a hacer justicia. Entonces yo una de las cosas que tengo dicho a todo el mundo es que si a mí me matan, ni siquiera aspiren justicia. No va a haber. Consuélense como puedan consolarse, pero justicia no va a existir. Y exigir una cosa así me parece en vano. Gastar la vida en eso, no, o sea, no pasa nada. Y eso es una realidad que yo aprendí en eso. Creo que es una realidad muy dura, pero es una cosa que yo aprendí con eso, con ese caso. Entonces, es verdad que las cosas han pasado años y van a pasar algunos más años. Pero yo sigo creyendo en el fondo de mi corazón que no se pueden sostener, ese tipo de injusticias no se pueden sostener a lo largo del tiempo y que en algún momento va a salir algo y vamos a poder saber qué pasó realmente. Pero no va a haber justicia. Pues que justicia que no llega a tiempo no es justicia. Y ya han pasado tantos años. Y la gente que él secuestró o que ayudó en el secuestro, pues si eran de Mataje o eran del lado colombiano, ¿dónde están? Y si siguen vivos o no siguen vivos, entonces realmente para una familia no es justicia. Que le hagan justicia cuando el padre ha llorado 20 años y no sabe nada y ya está en el lecho de muerte y le digan la verdad, eso no es justicia. Entonces yo en esa parte sí soy muy, digamos, negativa o pesimista en el sistema de justicia de Ecuador. Por eso yo digo, lo único que a mí me importa es hacer lo que me corresponde, que es mi trabajo, y además yo lo asocio mi trabajo con el tema de ser luz. O sea, creo que vivimos en una corrupción, creo que vivimos en un mundo que es horrible, donde todo se compra, todo el mundo vende, o sea, todo el mundo se hace vocero del que quiere. Y en medio de todo eso, lo único que puedes hacer es lo que te corresponde a ti. Todo lo demás, yo no tengo control. Todo lo demás no me puedo meter en la mente de la gente y decir, piensen esto de mí o piensen esto de otra persona. Pero sí puedo hacer lo que me corresponde, que es mi trabajo. Y mi trabajo yo siempre lo asocio con eso, con ser luz en la oscuridad. Y si uno está y si es que yo el día de mañana por esto, porque es verdad además, si en el día de mañana por esto, quedo con una mancha en mi nombre y nadie me contrata o lo que sea, y me tengo que ir como yo siempre digo, me tengo que ir a limpiar pisos, me da igual. Yo me voy a ir a limpiar pisos, pero voy a hacer luz ahí, limpiando pisos. Me da igual. Yo lo único que creo, es que eso es una parte que la gente no puede entender. Yo lo único que quiero es hacer lo que me corresponde, hacerlo con decencia y además responder a una cosa que es un juez mayor, que es incorruptible, que en este caso es el Dios en el que yo creo. Es lo único que a mí me importa. O sea, la gente poderosa podrá parecer poderosa. Yo me niego a estar de rodillas de esa gente poderosa, corrupta, mafiosa. No Pero puedo. Entonces esa fe te sostiene bastante en ese sentido.
Sí, creo que es lo único que me sostiene siempre, la verdad. Sí, porque a veces cuando hay desesperanza en todo lo demás, yo admiro mucho a la gente, a mí me cuesta, yo en ese sentido sí soy demasiado racional, pero me encantaría poder creer, creo en Dios, pero no con esa, con esa entrega que yo veo en algunas personas, con esa fe así como inquebrantable, que parece que es lo que te sostiene al final del día en un país con tantas complicaciones y ejerciendo una profesión que en este momento está tan complicada. Es que es una fe probada. Para mí es probada, no es que lo leí y me aprendí 2 versículos y está ahí. Es que yo lo he probado. He probado lo que es la injusticia porque tengo un familiar al que le asesinaron y yo he pasado todo el proceso legal y también la impunidad y también el tema de que te revictimizan, lo he pasado. He pasado el tema del Javier, que era mi amigo, y veo que nunca le hicieron justicia a él. O sea, completamente no le está. Y me ha dolido horrible. Eso es una de las cosas que a mí más me ha dolido en el periodismo. Y creo, sinceramente, que es como en vano buscar que estas instituciones te lo hagan. Pero yo sigo confiando en que tarde o temprano la gente cuyos pasos corren a la maldad, cuyas bocas hablan de calumnias o cuyos pasos corren a derramar sangre, tarde o temprano esa gente va a tener su recompensa. No tengo problema con eso, entonces es como que yo vivo muy tranquila en lo que me corresponde hacer a mí. Puedo dar cuenta de mis actos, pero no puedo dar cuenta de nada más. ¿Y tu familia qué te dice? Porque a muchos periodistas, los familiares nos dicen como, por Dios, dedícate a otra cosa. ¿En tu caso? Es que yo me quiero dedicar a otra cosa. Yo siempre anhelo como, ya quiero irme a hacer otra cosa. Pero, no sé, estoy aquí y voy a ser fiel en este lugar que estoy hasta que pueda. Y ahí cuando yo me tenga que ir a hacer otra cosa, me iré a hacer otra cosa. No tengo lío con eso. ¿Pero tu familia qué te dice? Y peor después de que has estado expuesta, por ejemplo, en estos chats que contabas hace un momento, y se hablaba de un posible plan para matarte y que parezca un asalto, lo cual en un país tan violento no es algo descabellado. Es que mis padres son cristianos. Piensan igual que tú en ese sentido. Piensan que nosotros podríamos ser muy raros, es verdad. O sea, creo que la gente a veces no nos puede entender mucho. Pero yo creo que mi vida no es tan valiosa como para aferrarme a mi vida. Creo que hay cosas más importantes. Y para decir aquí, no, yo no quiero, no, o sea, pueden hacer lo que quieran sobre mí, conmigo, pero yo sé cómo tengo que vivir esta vida y además sé a quién tengo que dar cuentas. Y es todo lo que me importa. De ahí no me importa nada. Mis papás en ese sentido también, ellos dicen, nosotros confiamos en este Dios y pedimos todos los días por ti. La gente me conoce también, pide todos los días por mí, pero nada más. De ahí pasará lo que tenga que pasar, viviré los días que me correspondan vivir, no viviré ni un día más, pero mientras yo esté en esta tierra y mientras yo sea periodista, voy a seguir trabajando por lo que yo creo, que son las cosas que están injustas, hablarlas y decirlos con valentía y decirlos con honradez y ya está. ¿Para ti fue parteaguas en algún sentido lo que pasó con los colegas? Aquí se sentó el Miguel Molina y él decía, él se presentaba como ex periodista cuando vino porque dijo que para él es abogado también y ahora es docente y decía que él cuando pasó lo de los colegas del comercio fue a nadie le importa tu vida y él finalmente decidió retirarse, si es que eso se puede, del periodismo y dedicarse a otra cosa porque... Claro, él decía que fue demasiado fuerte para él. Ajá. ¿Qué significó para ti ese parteaguas aparte de darte cuenta que las vidas quizá a nadie le importan mucho, ¿no? Es verdad, pero también, o sea, es una tragedia que le pase a un periodista, pero yo también soy consciente de que a muchas personas que están, o sea, este año o el año pasado, muchas madres, muchos padres, muchos hijos han llorado por la muerte de sus seres queridos en estos conflictos armados o en estas balas perdidas, en esta hecatombe que hemos tenido de muerte y destrucción y narcotráfico. Entonces, en ese sentido yo me pongo a balancear que la vida de estas personas también es valiosa, igual que la vida de todos los periodistas. Creo que es una tragedia cuando pasa en el periodismo porque de alguna forma tú haces una labor social y estás haciendo un rol para llevar cosas que la sociedad de alguna forma no puede acercarse por sus propios medios. Como yo decía, a veces no tienen los medios, los documentos, no tienen la facilidad. Claro. Y es aleccionador también, porque a ver, te mato a uno a ver si otro quiere seguir haciendo lo mismo, ¿no? Sí, también es verdad. Y es una tragedia. Pero también me pongo en el sentido de la parte humana y es una tragedia para todas las familias. En el caso mío, yo sí creo que también hubo un parteaguas en el no puedo confiar en todas mis fuentes. O sea, yo sé que siempre me dieron esa lección desde hace 1000 años de
las fuentes son una parte interesada, las fuentes, nos podemos llevar con las fuentes en un sentido profesional, además, porque yo jamás en mi vida, yo nunca me he ñañado con las fuentes, yo nunca voy a la casa de una fuente a decir, vengo aquí en mi financiamiento. Claro. Yo no hago esas cosas, ni me voy a una fiesta. Es un principio básico del periodismo. Pero a pesar de todo eso, yo siento que como que confiaba mucho en muchas fuentes que estaban como en las instituciones, sobre todo, en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la justicia. A partir de eso, o en la política. Y a partir de eso, yo me he dado cuenta que yo creo que he perdido no sé, el 60% de las fuentes. O yo les he cerrado la puerta. Porque no estoy segura cuál es su agenda, no estoy segura qué es lo que hay detrás de esas personas. Yo le doy la mano a alguien que tiene, no sé, poder económico y luego me pongo a pensar y digo, ¿y a quién le estoy dando la mano? Entonces, esas cosas como no me gustan. Tengo más cuidado y yo sé que para mí, por ejemplo, en el tema de fuentes han sido como cerrar muchas fuentes. Gente con la que hablaba ya no hablo. A menos de que esté completamente segura de que estas personas pueden trabajar por cosas que son, como por cosas del país, ¿no? Pueden aportar para el país, pero si es que tengo como una duda sobre alguien, prefiero no hablarle, prefiero no contactarle, prefiero no pedir nada. Y en ese sentido yo también es verdad, yo prefiero no tener una noticia. No voy a, o sea, como yo te decía, yo hago un trabajo, pero para ese trabajo no estoy dispuesta a cruzar líneas que yo me he puesto. Y mis líneas son bien terribles, o sea, yo estoy consciente de que mis líneas son muy marcadas y son muy terribles para otros periodistas, pero son mis líneas y no estoy dispuesta a cruzarlas, entonces no tengo lío con eso. Y también es verdad que hay otras fuentes que han ido surgiendo y también está bien, entonces. Ahora, ¿cuál crees tú que es el mea culpa que nos falta a los periodistas? Porque mucho se ha hablado también en este último periodo de este desprestigio del periodismo como tal, que yo creo que hay una intención direccionada, específica y totalmente consciente por parte de ciertos actores en armar este desprestigio, porque a muchos políticos, actores del crimen no les conviene que haya un periodismo transparente, serio y que saque las cosas, que saque los cueros al sol, por un lado. Pero por otro lado también creo que los propios periodistas hemos cavado un poquito nuestra tumba, ¿no? Porque en el sentido de que quizá ha habido falta de rigor, quizá ha habido venta de conciencias, esto de venderse, por ejemplo, que hoy ves, ni siquiera les voy a llamar periodistas, pero no sé, radiodifusores, personajes de la comunicación que están aplaudiendo al gobierno como foca, al gobierno de turno, porque eso no es solo de este gobierno, o sea, pasa siempre, pero yo veo y digo, Diosito, el día en el que yo aplaudo a ese gobierno, por favor, que alguien me retire de los pelos de donde esté, porque a mí me parece un rol como muy lamentable cuando eres tú el que tiene que hacer como esta investigación y muchos de los que hacen incluso opinión, y para mí tienes que mantener esa mirada crítica, porque si no, hazte ministro o hazte comunicador del gobierno y todo bien, no hay ningún problema, pero decir que eres periodista para decir qué excelente que lo está haciendo este gobierno, como que no es nuestro rol, por un lado. Y por otro lado, también hemos visto como cuando hubo los paros de 2019, 2022, la agresión de la gente, o sea, la agresividad hacia los periodistas y esta voluntad de que la gente quiere que dé su narrativa. Entonces, si no dices lo que yo quiero que digas, entonces eres un mal periodista. ¿Por qué? Porque vas en contra de mis principios, cuando no necesariamente eso te hace un mal periodista. Entonces, yo sé que son muchos flancos, pero ¿cómo ves tú esto? El mea culpa. Yo creo que la mediocridad es una de las cosas graves del periodismo. Y es porque es que hay muchas cosas, como también hablábamos. A veces hay cosas que tienen que ver con la precariedad, tienen que ver con la dinámica del trabajo y el tema de que, o sea, es para ayer. Ya sí sabemos que es para ayer y a veces no hay como esos momentos de ponerte a reflexionar y hacer con profundidad y hacerlo con mejor calidad. Entonces yo siempre como pongo el ejemplo de que a veces te piden papas fritas y tú no quieres solo dar papas fritas, o sea, quieres hacer un plato con todos los elementos y esa es una cosa que es bien complicada manejar, pero como todo, al final cae siempre en la persona. O sea, hasta qué punto yo estoy dispuesto a que mi trabajo sea siempre mediocre o siempre dispuesto. Porque también es verdad, hay un trabajo que es mediocre de periodismo. Pero yo siempre estoy a favor de que es mejor que una sociedad tenga, aunque sea esos periodistas mediocres, a que no tenga nada. Claro, sí. A que no tenga ni una sola voz o que tenga solo a los vendidos. Y a todos los que son los que van a hacer como estas cajas de resonancia de todas estas mafias o estas redes de corrupción. O sea, es mejor. Pero de todas formas, si lo tienes, y si tenemos como ahora, no hemos visto que tenemos de todo, ¿no? Es como en botica. Entonces, si tienes de todo, yo sigo creyendo definitivamente que nosotros, los periodistas, tenemos que poner más alto
el listón, el estándar, ajá. Y al mismo tiempo ser súper críticos. Y otra de las cosas es que a la gente no le podemos decir lo que tiene que pensar. Yo siempre estoy en contra de eso. Yo no quiero decirle a la gente cómo tiene que pensar o cómo tiene que vivir. Porque yo me pongo del otro lado y a mí no me gusta ni que me digan qué es lo que tengo que pensar, ni qué es lo que tengo que vivir. Pero hay mucho de eso. Hay mucho de, que votaste por Novoa, entonces bien hecho lo que te pasa. Votaste por Correa, entonces Borrego, bien hecho, no sé qué. Pero son los hooligans. Y que además es una cosa distorsionada. Pero yo sigo creyendo que es ruido en redes. Porque en la vida real no es así. La gente es que yo sí creo que no es como la burbuja de redes es una cosa, pero sí hay muchas cosas que se traslucen y a la vez mucho de eso también representa la sociedad. Que tú dices, pero ¿por qué dijiste maldita? No sé qué. ¿Por qué esa violencia exacerbada? Maneja en Quito. O sea, y vas a ver cómo, igual, casi la misma violencia que estar en Twitter, o sea. Lo que quiero decir con esto es que quizá esos comportamientos no se traslucen en copy-paste, pero sí es bastante parecido a lo que hay. Entonces, el momento en el que tú descalificas al otro, que, a ver, y puede que yo no vote por el candidato A jamás. Claro. El otro tendrá sus razones. La gente no es autodestructiva. Si tú votas por el candidato A, B, C, Z, Y, W, es porque crees que ese candidato va a mejorar tus condiciones de vida. Entonces, tratarles de imbéciles, como pasa mucho, y un poco lo que tú dices, decirle, pero ¿por qué no hiciste eso y por qué haces lo de acá? También es una forma ruidosa de hacer, entre comillas, un periodismo que termina explotándonos en la cara, porque te dicen, ¿no ves el periodista fulano que anda aplaudiendo ahorita que ya no tenemos 14 horas de corte de luz y no solo 8? Entonces como que, colega, ayúdame para que te ayude. Sí, es un poco como... O sea, nos va a pegar una factura fuerte, la verdad. Hoy ya nos está pegando la factura fuerte el tema de que a veces no hemos hecho un trabajo para unir esas diferencias, sino más bien como para profundizar en todo lo que nos hace diferentes en cuestiones políticas, sobre todo en cuestiones políticas. Que es verdad, nos va a dar una factura. Pero al mismo tiempo yo creo que hay cosas que no se pueden dejar de señalar. Porque hay políticos corruptos que hay que decir. Claro, está bien. Y eso te puede costar todo también, su electorado. Siempre y cuando tú puedas decir, a ver, es corrupto por eso, ya, ok, y esa es una postura. Y después es como para mí, a mí me ha pasado, cuando yo he hecho reportajes y claro, un día un político... Para tonto no se estudia, ¿no? Al otro día el mismo político, no, qué excelente periodista, porque usan tus reportajes de acuerdo a sus intereses. Claro. Y ya con eso hay que hacer las paces, yo ya las hice, ya hagan lo que quieran, pero... este rigor de hacer la investigación también es un poco de hacer el reportaje y también un poco soltarlo, ¿no? Hay como ya mátense allá, o sea, porque si no, cuando estás atrás como en la mecha, yo siento que te puedes terminar convirtiendo en un actor político inconsciente, porque al final si tenemos un micrófono y tenemos gente que nos escuche, gente que le cree a Sarita y que si Sarita dice que fulano es corrupto, entonces ha de ser porque yo le creo, Sarita es rigurosa y o a María Solo, a quien tú quieras, al final sí hay una responsabilidad súper grande en lo que estamos diciendo. Entonces tampoco es la ligereza de soltar cualquier cosa, porque hoy también todo el mundo es narco, todo el mundo es corrupto, todo el mundo está comprado, y eso también es un discurso súper peligroso, porque minimiza los que realmente sí están. Pero eso yo creo que pasa también porque hasta qué nivel el periodista está dispuesto a transparentar de dónde viene su financiamiento. Claro, es que eso debería ser para mí casi que obligado. Hay muchos, digamos, productos comunicacionales o productos periodísticos, pero yo no sé quién financia esos productos. Entonces, ¿hasta qué punto uno está dispuesto a decir, miren, esto es lo que me dan los auspiciantes, esto es lo que me dan otras personas que creen en mí y esto es lo que me dan, yo que sé, cualquiera, mi mamá? Sí. No lo sé. Entonces, yo sigo creyendo que una de las formas es que, bueno, digámosle a la gente de cómo es lo que estamos haciendo. Sí. Porque realmente si tienes yo que sé, un segmento y te dedicas como a hablar de la misma persona 5, 6, 7 veces al mismo tiempo, o sea, ¿quién es el que te está financiando ese segmento? Y que, ojo, también hay como este fantasma del financiamiento. Claro. Pautar, o sea, todos necesitamos comer. O sea, lastimosamente los periodistas también vivimos, también comemos, también nos atendemos con el médico. Si tenemos hijos también se educan, es decir, tenemos que tener un ingreso. Ajá. Y no es pecado el ingreso, sino lo que tú dices, o sea, como poder transparentar, y a mí son estas 4 marcas, esto de acá, o sea, como poder decirle a la gente de frente de dónde viene. Y hablar con las marcas. Claro. O sea, tú haces un trabajo y a la gente lo que le interesa es que su producto esté para tu audiencia. Pero hablar con las marcas y decir,
esto no significa que tú me pagas, yo hago algo por ti. Claro. Eso significa que yo te pongo el producto en la audiencia. Sí. Ya está. Y mientras nos funcione. Porque claro, capaz pasado mañana ya no nos funciona, porque no te gustó lo que yo dije, bueno, te puedes retirar. Y por eso también es importante que haya variedad también de empresas, de ciudadanos dispuestos a apostarle al periodismo, que es un poco lo que hablábamos. Yo sigo creyendo que la vía es del crowdfunding. O sea, si yo tuviera un medio, bueno, si yo no tuviera, yo tengo un periódico, entonces a mí me pagan un periódico, no tengo como que ir a buscar en otros financiamientos, pero si yo tuviera que hacerlo y tendría medio, yo lo único que haría es crowdfunding. Oigan, Azarita, por favor, vamos a empezar a hacer crowdfunding aquí para que esto continúe, porque entonces, de momento el financiamiento de esto, nuestro político, viene de este bolsillo y del bolsillo del equipo de producción que está detrás, no hay nada más. Me voy a mandar la cuña. Si la gente cree que este producto tiene un valor, si cree que le ayuda, le educa, le entretiene y le ve un potencial, entonces que ponga de su dinero. Claro. Porque yo creo que sinceramente que si tú crees en una cosa que puede ser beneficioso para la sociedad, puedes aportar. La gente aporta en muchas causas sociales y me parecen perfecto y está bien, pero la gente puede aportar en esta causa, que es la causa de la verdad. Sí. Entonces, y si no está dispuesto porque se ha ganado el dinero con el sudor de su frente y cree que le merece tomarse un café, que lo haga. Claro, claro. Nadie le puede decir nada, pero esto es una real. Para mí, yo digo, este es el Yo estoy de acuerdo en eso contigo. Yo estoy de acuerdo en eso contigo y creo que finalmente los que se benefician de la buena calidad de información son los ciudadanos. Y los que tienen el control son los ciudadanos. Exacto. Porque al final tú te debes a la gente, sí, no te debes a ningún patrocinador. Y luego el patrocinador que puede tener el 40 o 50% digamos, de la capacidad de financiarte, no te va a decir mañana que hagas una cosa o hagas otra cosa. No vas a tener el riesgo siquiera. Entonces, es que eso para es lo más importante. Porque al final también una de las críticas más grandes que ha habido a los medios corporativistas, aquí estuvo Carlos Rojas, también estuvimos conversando de eso con él, que es justamente este desafío gigantesco de quién te financia, porque también ha habido, yo siento que eso también es un poco de cobardía, ¿no? De que te dicen muchas veces, y les escuchaba al Martín Pallares y al Roberto Aguilar en su podcast, cuando el Martín decía que a él en los eventos los empresarios le dan palmaditas en la espalda y le dicen, pero qué valiente, pero qué bien. Y cuando él dice, bueno, ya, entonces financien, nadie quiere financiar, hay una razón, porque también la gente tiene como miedo de que su marca se relacione con temas de investigación o con temas políticos o con temas de transparencia, porque hay este fantasma de que esto te puede hacer mal. A mi modo de ver, cuando hay un periodismo serio, riguroso, equilibrado, profundo, diverso, en realidad lo único que puede hacer es hacerte bien. Porque es que no necesitamos de las marcas ni de las empresas, necesitamos de la gente. ¿Tú no crees que debe financiar? O sea, no. Yo en eso también, también lo digo por, teórico. Yo no he transitado en el periodismo, digamos, freelance. Y lo digo teóricamente, ¿no? Sí. O sea, solo lo he analizado, he visto diferentes modelos. Digo, si algún rato yo quiero hacer un periodismo, me gustaría que la gente me financie. No que me financien marcas, no que me financie un banco, no que me financie nada. Porque yo siento claramente que el que paga se hace, el que recibe se hace deudor del que le paga. Pero es que es obvio, Sarita, porque si mañana te financia, no sé, en el Vaticano, donde están los... Exacto. Y no van a sacar un reportaje en contra del Vaticano. Entonces, por eso, para mí, si es que las marcas se financian, tiene que haber diversidad. Entonces, si a uno le financia estas 4 marcas y entonces ese medio no puede sacar porque a mí me dice, pero saca no sé qué cosa. Man, o sea, no es cuestión de soplar y que ya saque el reportaje. O sea, eso tiene un costo. El tiempo que yo le voy a dedicar a eso, seas tú, o sea, cualquier otro periodista, tiene un costo. Los que están en relación de dependencia con un medio están siendo pagados justamente para producir. Y los que no es... Cuando cerraron Los Irreverentes, a nosotros nos decían, no importa, salgan por YouTube. Si ese no es el problema. El problema es cuando tú te pones a buscar el financiamiento para eso. Entonces, sí creo yo ahí que... concuerdo que sería para mí ideal y lo más óptimo que sean los propios ciudadanos los que... Pero creo que también somos conscientes de que no estamos en ese nivel de la gente. Y también las condiciones de vida son muy precarias en el país, hay mucha crisis económica, entonces ya no es entre decidir tomarte un café o pagar el programa de la Sol. Exacto, sino literalmente entre tomar el bus y desayunar. Entonces, sí creo que también hay unas condiciones que lastimosamente, a mi modo de ver, y tú me dirás qué opinas, hacen que la supervivencia del periodismo en los próximos años esté seriamente amenazada. Pues, o sea, todas las cosas son malas, es verdad. El panorama y las nubes que yo veo en el firmamento es como, ¿por qué estás aquí? No, debería estar haciendo pasteles en mi casa. Pero yo sigo creyendo en lo mismo. O sea, si hay alguien que quiere morirse de pie, soy yo. Yo me voy a morir de pie.
Eso significa que yo voy a seguir trabajando en las condiciones que pueda trabajar hasta el día que me deje. Y ya. Entonces, y si hay alguien que cree en este periodismo, porque hay muchos periodistas que hacen trabajo serio, un trabajo honesto, un trabajo decente, y hay muchos que hacen un trabajo silencioso. Sí. Yo quería tener un trabajo silencioso. Es que no tienes que ser estridente para hacerlo. O sea. Entonces, pero si la gente lo cree, y la gente lo quiere financiar, y la gente quiere apostar a eso, pues siempre voy a invitar a que lo hagan, porque a mí me parece muy importante. Así como es importante comer, pues es importante también tener información. Claro que pero sí. Lo vemos nosotros. Sí. Ya, la gente a veces no lo ve. Sí. Y no sé qué pueda pasar tampoco en el futuro. ¿Cómo? No, más bien, antes de lo que te iba a decir. ¿Alguna vez te has censurado? ¿Tú misma? Pero yo tengo un problema. Es que yo soy muy... O sea, por mí publico todo. Pero gracias a Dios tengo unos buenos editores que siempre me dicen, a ver, pensémoslo bien, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? Y gracias a Dios tampoco nunca me han censurado. Eso es una cosa muy buena que me ha pasado. De hecho, de una de las razones por las que yo generalmente rechazo muchos trabajos que me piden a veces es porque no sé de dónde viene el financiamiento, o dos, por el tema de la libertad. O sea, para mí es muy importante tener libertad para ¿Te refieres publicar. a trabajos que te han querido llevar a otros sitios? Ajá, sí. Así hay muchos lugares que siempre me han querido llevar. Yo sé qué es lo que quiero, así que no es como que no termina siendo una tentación muy grande, digamos. A veces sí, a veces no. Hay cosas que me gustan mucho, me encantan los medios digitales, me encantan más incluso los medios digitales, pero yo sé qué cosas quiero, sobre todo. La plata no es un tema en el que quiero, la fama no es un tema en el que quiero, la libertad sí. Entonces, porque la libertad a mí me garantiza que yo puedo trabajar sin presión de nadie, ni económica, ni política, ni de eso. Entonces, yo creo que no me han censurado. Yo creo que no me he censurado a mí misma. Tal vez creo que debía haberme censurado. Debí haberlo hecho. Sí, no, pero sí creo que ha habido unas estrategias muy buenas, como no sacar primero. Y de esperar que otros tengan en la primicia. Dejar. Yo, si fuera por mí, diría, bueno, pero es mi trabajo. No importa, dicen. Dejemos que otros saquen. Cuando otros nos saquen, nosotros nos vamos. Porque tal vez es una forma de protegernos en medio de las cosas que estamos viviendo. Entonces, eso sí ha pasado. Pero dejar de publicar algo, no me ha pasado. ¿Y qué es lo que tú ves en los próximos años para ti? En lo personal, no tengo nada de idea. No sé. Pero yo lo único que creo haciendo periodismo. O sea, yo voy a hacer periodismo hasta el día que me deje hacer periodismo. También sé que no sé, que por alguna razón, y es que ya son 2 años desde que he visto que me persiguen. O sea, ya son 2 años, cánsense. No sé si se van a cansar, no sé si van a buscar a otra persona, no tengo idea de nada, o sea, no sé. Pero, no sé, yo vivo como el día a día, no tengo idea mucho de lo que va a pasar mañana, tampoco me importa mucho el mañana. Hay una cosa que es real y mucha gente a veces no cacha, pero yo cuando pasan elecciones y gana el candidato que nadie quiere que gane, yo llego a la redacción radiante y feliz. Y todo el mundo no entiende por qué, porque yo no estoy preocupada en esas cosas. Es que al final del día a mí me da incluso igual quién gane la presidencia, quién dirige el país. Creo que podemos sufrir más con uno o sufrir menos con otro. No sé si te da igual que tengamos apagones ahora. No, eso no me da igual. Me parece terrible y además una ineficiencia. Claro, terrible. O sea. Pero yo digo, o sea, al final vamos a sufrir más o vamos a sufrir menos. Pero es que al final es como, toda la sociedad está eligiendo lo que quiere. Y si no somos conscientes, si somos conscientes y vemos la asamblea, si vemos... están la gente que la gente ha querido que esté. Sí, claro, y además sí, de alguna manera es un reflejo de la misma sociedad, ¿no? O sea, entonces, no podemos tener un presidente demasiado diferente a lo que es la mayoría de la gente en el país. Y sobre eso no tengo nada que hacer, o sea, como yo siempre digo, yo no me puedo meter en la cabeza de las personas. Y lo único que sé es que en medio de todo eso yo siempre voy a seguir haciendo lo que creo, trabajando como creo, en donde esté. Estoy de periodista o esté en otro lado. ¿Tú crees que tienes garantías? Después dijiste hace un ratito 2 años que me han perseguido. Porque las persecuciones son más o menos estridentes. Lastimosamente vienen también desde el Estado, desde silenciar a medios, de exiliar a periodistas. Es decir, hay muchos mecanismos de hostigamiento, amedrentamiento, y el más elevado siempre va a ser la amenaza a la vida. ¿Tú crees que tienes garantías para ejercer el periodismo después de que has tenido estos 2 años de persecución que tú dices y estas amenazas muy palpables y evidenciadas ante la sociedad? A ver, yo creo que hay una cosa que es buena
y que te pueden dar garantías. Y es, por ejemplo, en mi caso, es que yo no estoy suelta. O sea, yo tengo una institución detrás. Y eso para mí es una garantía y es muy buena. Una, porque yo puedo contar con un abogado. Puedo contar con, hasta incluso con compañeros, pero puedo encontrar con otras personas que pueden creer, o sea, diferente incluso a lo que yo creo, pero también te dan su perspectiva, te dicen cómo ha pasado en otras cosas. Hay cosas buenas y esa institucionalidad que yo tengo es una garantía. Hay otras cosas que son buenas que tienen que ver con los sistemas de protección que hay, que unos son del Estado, que es muy deficiente, que todos lo sabemos, pero al menos digamos que hay abogados que están preocupados por vulneración de derechos. A través de la mesa de periodistas. Exacto. Entonces, o sea, al menos hay esa preocupación, al menos hay cómo buscar, cómo vamos a activar mecanismos de protección. Hay fundaciones. Claro, que el Consejo de Comunicación no te persiga como en su época la Corricom, sino que más bien te ayude con los abogados. Exacto. Ya es ganancia, digamos. O sea, que ya te ayude al menos a decir, mira, te podemos asesorar en esto, te podemos hacer en otro. Incluso te ofrecen, ¿cómo se dice esto? Apoyo psicológico. A mí me han querido ofrecer muchas veces apoyo psicológico y también es verdad que yo no lo he aceptado. Pero ¿por qué? Yo considero que es que yo vivo tranquila y vivo feliz. Esa es la verdad. Y todo se basa en que yo creo en un Dios. Claro. Entonces, para mí es como, no sé para qué me voy a sentar, porque ya lo he hecho. De hecho, cuando pasó lo del Javier, lo de Efraín y lo de Segarrita en el 2018, sí tuve apoyo psicológico y estuvimos, de hecho, muchas personas en el comercio con terapia durante 3 meses, creo que era. Y la terapeuta, cuando me escuchaba a mí, era como, ¿para qué viene? Y decía, porque ustedes esto, lo otro. Porque para mí, o sea, no hay una fatalidad en estas cosas. Es una cosa que es verdad, que es dura, que además es injusta. Yo lo puedo ver, yo puedo sufrir, yo puedo llorar un montón, porque además me paso llorando, que también es verdad. Pero hay una cosa que yo no tengo y es desesperanza. Yo no tengo, o sea, no tengo desesperanza porque yo sigo creyendo en que hay cosas mayores y más importantes en esta vida. Entonces, ¿cómo qué? Como cuando yo termine mi vida en este tiempo terrenal. Una vida más allá. Y diga, ok, y me digan, bueno, ha sido una obrera fiel. Fiel a las cosas que creo que son, que en este mundo hay mucha injusticia y uno no puede estar a favor de la injusticia. Y si en este mundo hay mucha mediocridad, uno no puede estar en la mediocridad. Y si en este mundo de verdad hay, la gente te dice, tienes que decir blanco cuando las cosas son negras. O sea, no sé, no cuenten conmigo. Y yo estoy dispuesta a morir por estos principios que tengo. Porque es que yo lo veo así. Es para mí le temes a la muerte, Sarita? No, la muerte no me da miedo. Tampoco me da miedo el que mis padres sufran, porque ya sufrieron por otras cosas. Pero yo sé que van a ser consolados. Ese es el punto. Porque en la Biblia dice con claridad, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y esa palabra no es para todos, es para los que creen en Dios. Para los que creen en Dios serán consolados. Mis padres creen en Dios, serán consolados. Y yo creo en Dios y yo me iré. Además, no siquiera voy a ser consolado, voy a estar lejos y voy a estar mejor. Entonces, yo no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo al desprestigio, porque tampoco estoy aferrada en que, ay, mi nombre es lo más importante que tengo en la vida. Yo soy Sara Ortiz. La gente puede creer lo que quiera de mí. No estoy aferrada a eso, pero sí hay cosas que a mí me preocupan terriblemente y enormemente, y es el tema de los periodistas en general. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando a los periodistas? ¿Por qué nos quieren callar? ¿Por qué nos quieren amedrentar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué todas las formas en las que nosotros queremos hacer la comunicación confabulan en contra nuestra? Todo, desde la campaña de decirte prensa corrupta hasta cerrarte el medio, hasta quitarte la visa. ¿Por qué? O sea, y eso es una de las cosas que a mí me molestan, me indignan, y es una de las cosas por las que yo no estoy dispuesta a caminar en el rumbo en el que me quiera la gente poderosa que camine. Y si eso me cuesta algo, pues ya, o sea, ¿qué voy a hacer sobre eso? ¿A qué le tienes miedo? A las alturas. Sí, pero no tengo miedo no tengo miedo del mañana, porque yo siento que toda la historia es como que ya está. Por ejemplo, de este drama. Ya está escrito. Y además de este drama de los chats y no sé qué y bla, bla, bla. O sea, sea como termine esa novela, porque es una novela la que se han montado, sea como termina la novela, o sea, ellos ya perdieron. Ya está. Yo no tengo que hacer nada, ni siquiera desear el mal, porque realmente para mí es como me da mucho pena que puedan hacer ese papel triste. Pero
como sea que termine la historia, esa historia ya, o sea, hay gente que ya perdió. Pero ¿qué dirías sobre estos señalamientos de que has servido tú a los intereses de Fernando Villavicencio, de la política, a través de los documentos que te pasaba y que te decía entonces que ya publiques y tú decías entonces ya voy a publicar? ¿Cómo explicarías eso a un no periodista? Es que la gente es que a mí nadie me ha atacado, ¿verdad? O sea, nadie decente me ha atacado. A mí me han atacado troles. Y la gente que todo el mundo conoce que ya está más embarrada que solo esa gente. Nadie que yo pueda decir, chuta. Y eso que he tenido muchas diferencias con muchas personas, porque tú me cachas, yo soy una mujer súper radical en full cosas. Sí, yo lo digo. Pero es que a mí me gusta eso, porque yo estoy en desacuerdo con algunas cosas que tú has planteado. No ahorita, porque ahorita estoy de acuerdo y además en muchas cosas. En muchas, sí, pero no importa, porque yo te respeto por otras razones y está bien, es tu derecho a hacer como tú quieras ser y es mi derecho a ser como yo quiera ser. Podemos tener un debate y tú me puedes decir no, Sol, yo te puedo decir sí, Sara, y terminaremos, nos tomaremos el café y nos iremos felices cada una a su casa y no somos enemigas. Y por eso también para mí este espacio es importante, porque yo me he sentado aquí con gente que concuerda en muchas cosas y en otras en los que no, o sea, discrepo en todo. Desde que me dicen hola ya estoy en desacuerdo. Pero para mí este país necesita también eso, o sea, que se sienten personas con posturas divergentes, no necesariamente que tú me convenzas o yo te convenza, sino escuchar, a ver qué me va a decir Sara. Ah, bueno, no concuerdo, pero tiene un punto. Ajá. Qué interesante lo que dice. O mira esto, o sea, claro. Yo te juro, digo, a la gente que tiene esta fe, yo admiro un montón, porque es algo que a mí me cuesta mucho, me gustaría, porque esa seguridad con la que dices, estoy tranquila, no, yo tengo miedo de todo, o sea, es como, no, a mí sí me da miedo que le maten al uno, que le maten al otro, que le amenacen, o sea, es como estas cosas te dan una perspectiva diferente y transmites también un montón de calma en ese sentido, que es una mirada necesaria en este país, en este momento. Yo puedo llorar, eso es una cosa realidad, porque no tengo el corazón duro. Me conduele full cosas, me conduele que la gente se muera en formas injustas. Me parece que la sangre de muchas personas clama por justicia y es una cosa que siempre lo digo porque para mí es real. Hay muchas personas que no han tenido justicia en este país de todos, de crímenes, ¿no? Hay una niña que murió, un niño creo, o un bebé, bueno, que murió en un bus porque no llegó la ambulancia a tiempo, en Quevedo. Ay, horrible, fue. Horrible. Es terrible. O sea, la sociedad en la que vivimos es terrible, terrible, terrible. Y si no nos conduelen ese tipo de cosas, es que de verdad, ¿en qué corazón estamos viviendo? Me conduelen esas cosas y me duele. Pero encima de todo eso, yo no pierdo la esperanza porque sé que hay un juez que es incorruptible y que cada uno le va a dar según sus obras. No tengo, o sea, como que es como decirte, yo siento que estoy parada en una roca. Ya, y que todo puede pasar, pero yo sigo parada en la roca. Y puede haber, o sea, tifón por acá, terremoto por acá, inundación por acá, aluvión por acá. Yo sigo parada en la roca. ¿Tú sientes que en algún momento ha sido utilizada políticamente? Yo siento que la gente se suma a las cosas. Porque, a ver, es verdad que yo entiendo que siempre hay intereses políticos. Yo entiendo. Siempre hay intereses políticos, siempre hay una cosa de que quieren sacar un rédito de algo y muchas veces son las fuentes, con algunas fuentes hasta me he peleado, pero hay una cosa que yo evalúo, o sea, al final, y digo, a ver, ¿esto es interés público? Sí. ¿Esto tiene documentos y se puede ser publicable? Sí. ¿Esto es contrastable? Sí. Esto en sí que voy a contar es una realidad que está pasando y le afecta a muchas personas. Sí. Entonces ya, lo saco. Y de ahí, allá que se maten. Eso también es verdad, allá que se maten. Es verdad que se han subido de un lado del otro a desacreditar a un gobierno, que asambleístas, que no sé, me da igual. Yo no puedo, de esos son cosas que están siempre fuera de mi control. Y cuando tú me preguntabas, bueno, si yo servía para Villavicencio, yo he tenido una relación de él como una fuente. Y yo siempre puedo decir que yo no le he servido a nadie, ni a él ni a nadie. Y es terrible porque yo tengo un carácter así, a veces puedo ser muy, muy rebelde con las cosas porque yo las vivo así. O sea, es verdad que a mí me pagan un sueldo, es verdad que tengo una relación de dependencia, pero en el fondo de las cosas yo no trabajo para ese periódico. Entiendo. Entonces, yo siempre es como que tengo las cosas bien claras para quién estoy trabajando, para qué hago lo que hago. Y todo tiene que ver con lo mismo, o sea, todo tiene que ver con lo que a mi vida atraviesa. Pero de todas maneras todos tenemos sesgos, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, es más fácil que empatices con un político con cuya línea puedes estar más identificada que con uno con el que no concuerdas en absolutamente nada. Sin que eso quiera decir que estés a su servicio. Exacto. Pero es más fácil simplemente porque somos seres humanos. O sea, sí. Por ejemplo, una de las razones por las que yo creo personalmente, porque yo confiaba en Villavicencio, es porque cuando yo veía todos los otros casos que he tenido, por ejemplo, he leído los expedientes
sobornos o he estado leyendo los chats en Odebrecht. Estuve con los casos de Nielsen Arias y también hay chats, en todo el lado hay chats, hasta los chats con Yunda y los hijos. O sea, yo he leído todos esos chats que están judicializados. Y ves, y siempre le nombraban a Villavicencio como la persona a la que tienen que acabar, porque siempre es el enemigo. Es extraño, siempre es el enemigo, siempre es como, ay, ya nos cachó, ¿qué hacemos con esto? Busquemos unos trolls, despreciémosle por aquí, despreciémosle por acá. Yo no puedo dar, al final del día, yo no puedo dar... Poner las manos al fuego. Sí, yo no puedo poner el mando fuego por nadie, eso sí es una realidad. Pero también al mismo tiempo yo sé que si es que yo confío en una persona o en una fuente, generalmente es porque yo he visto que la información es verificable y cuando no ha sido verificable no he publicado. Y eso ha sido con todas mis fuentes, incluido Villavicencio. Si algo no pude verificar, no salió. Y de hecho no salió, hay cosas que nunca salieron. Porque nunca pude encontrar el origen, porque nunca pude encontrar los contratos, porque todo lo que estaba ahí, o sea, al final no tenía una historia. Yo no puedo salir a decir cualquier tontería y decir, créanme, porque yo soy Sarita. O sea, no. Ni siquiera, y de hecho le digo a la gente, no me crea. Crean las cosas en los documentos, cuestionen lo que tengan que cuestionar y ustedes sáquenlos y vayan a leer. Además, lean a mí y luego vayan a leer a mi enemigo. O sea, si quieren, vayan a escuchar a mi enemigo a ver qué dice o al que dice completamente lo opuesto a mí y saquen lo que quieran sacar. Porque yo como periodista, o yo como persona más bien, yo consumo así la información. Cuando yo quiero enterarme de algo, yo voy a leer todos los otros medios que a veces censuran aquí. Y es un goce porque a mí me encanta. Te da una mirada diferente, ¿no? O sea, el acceso a distintas voces. Sí. Hasta para estar en desacuerdo. Hasta para darnos cuenta de que sí es verdad que en Occidente hay medios que te cuentan la historia desde la visión occidental. Y cuando vas y tú ves medios en Oriente es otra cosa. Pero es que no te puedes desprender de eso. O sea, es muy difícil desprenderte de tu bagaje, de tu creencia, de tu religión, de tu ideología, de tus posturas, porque eso eres tú. Lo máximo que puedes hacer es tratar de equilibrarlo, escuchando otras voces, viendo a alguien que tenga un punto contrapuesto, pero mucho más de esto de que imparcial, ni que fueras, no, o sea, químicamente, o sea, tendrías que quitarte la esencia de lo que es Sara Ortiz. Yo no soy imparcial. Es que no existe eso. Yo estoy parcializada a favor de las cosas que creo que son es que es así, es que eso es así. La justicia es como, ok, a mí me importa el partido político, me da igual el poderoso de turno, o sea, no sé, esas cosas me dan igual. Si yo tengo un tema y tengo un caso y se puede publicar, lo publico. Ya cerrando, Sarita, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? A ver, creo que hace 2 días me parece, pero es que yo lloro mucho. ¿Qué te hace llorar? Uy, creo que las injusticias, pero también me hace llorar muchas cosas como están pasando. Pero en las cosas del país, la maldad. Hay una cosa que a mí me impresiona y es el grado de maldad que puede existir. Que la gente no tenga esperanza también es una de las cosas que me da muchísima tristeza. Porque yo te digo, mira, yo puedo vivir tranquilamente, de hecho vivo feliz y no necesito nada, no necesito viajar, no necesito presumir nada de mi vida ni comprarme ropa cara, no lo necesito. Pero yo siento que hay como mucha desesperanza, hay mucho afán de la gente de conseguir ciertas cosas y están dispuestos a hacer lo que quieran. Y para mí es como, o sea, decirles, miren, ese camino te lleva a la destrucción, no vayas por ahí. Cuando yo veo esas cosas me da mucha tristeza. Y eso es lo que más prima en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Son como, vamos a correr atrás de cosas que son como el viento, o sea, vas a correr atrás de ¿qué? Del dinero. O de la fama, o de los likes, o de los aplausos. Entonces, esas cosas me dan mucha tristeza, pero sí, creo que la maldad también me hace llorar bastante. La injusticia me hace llorar también. Pero yo siempre, como digo, empiezo el día tranquila, feliz y termino el día llorando o lo que sea. Da igual. ¿Qué es lo que no falta en tu día? Lo que siempre ocurre. Un hábito o algo que siempre haces. Bueno, yo empiezo el día leyendo la Biblia y termino el día llorando con la Biblia. Entonces, para mí eso es como... Es una cosa que siempre empieza así. Y ha empezado más... De hecho, hay una cosa que es verdad. Que yo creo que más me ha acercado a Dios es el tema de que me persigan. Y por eso digo, y si me van a perseguir y eso me sirve para acercarme a Dios, que me persigan más. En lo personal. Sí. Ajá, porque para mí ha sido como mucha alegría, mucha esperanza y una cosa de paz, una cosa impresionante, una profundidad en la que no estaba consciente realmente hasta que pasan estas cosas. ¿Quién es la persona que más admiras? Pero ahorita viva. ¿Hay alguien? No.
no tengo admiración por nadie, creo. ¿Y en la que más confías? Casi no confío tampoco en muchas personas, es verdad. O sea, yo podría decir mi mamá, mi papá, pero no, es que yo pienso que poner la confianza en otro ser humano es un acto de necedad. Aunque sean tus padres, aunque sean tus papás. Porque los otros seres humanos son exactamente igual de personas como yo, que fallan. Yo he cometido errores, muchos errores. Yo he fallado y justo hace poco tiempo yo me dejé llevar por la malicia. Porque dije, no, esta persona es corrupta. Creo que es corrupta. Voy a hacer una nota. Y sí, todo estaba en verdad y era verdad. Eso sí es verdad. Pero yo sentí clarito en mi corazón que era por malicia. Entonces yo al final estoy consciente de esas cosas que soy yo y de las que tengo que tener cuidado. Siempre trato de tener más cuidado y digo, a ver, voy a dudar más de mí porque yo sé por dónde me voy a encaminar si me dejo llevar por aquí. Entonces, por eso no confío en nadie de seres humanos. Soy muy transparente con la gente, digo las cosas como pienso. A veces no mido porque soy demasiado franca, pero mi confianza no en ningún ser humano. Gracias por haber estado aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Espero que no piensen que les vine a evangelizar. No, que va. Es muy interesante escuchar otra perspectiva y además a mí hablar de periodismo me parece que es necesario también para los no periodistas que entiendan un poco también cómo funcionan las fuentes, las relaciones y que los periodistas también somos diversos. O sea, no es una masa homogénea donde cuando te dicen las periodistas o las mujeres, como que todos fuéramos igual. O sea, tenemos en común ser periodistas, pero de ahí muchas cosas no necesariamente parecidas. Exacto. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias. Esto no es político con Sara Ortiz, periodista. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya lo escucharon, tienen que pagar para que siga existiendo el buen periodismo. Vamos a lanzar una campaña después del pedido de Sarita, la sugerencia de Sarita, aquí desde el cafecito. Soy María Sol Borja, nos vemos la próxima.